Las costillas, el húmero y el fémur son tres huesos importantes del cuerpo humano que desempeñan funciones cruciales para la estructura y el movimiento del cuerpo. Las costillas son huesos curvos y planos que forman la estructura de la caja torácica, protegiendo los órganos internos vitales como el corazón y los pulmones. El húmero es el hueso del brazo superior que se extiende desde el hombro hasta el codo y es esencial para la función y movilidad del brazo. Por último, el fémur es el hueso más largo y grande del cuerpo humano, formando la estructura de la pierna y soportando el peso del cuerpo. A continuación, se les explicarán cada uno de los huesos mencionados y sus accidentes anatómicos. Las costillas. Bueno, las costillas van a ser huesos planos y curvados que se encuentran en la caja torácica. Las encontramos justamente en las partes laterales del tórax, entre la columna vertebral y el esternón. Su función va a ser proteger los órganos internos del tórax, como por ejemplo tenemos el corazón que vamos a encontrar en la parte anterior y los pulmones que lo encontramos en la parte posterior. Hay 12 pares de costillas en total y se dividen en dos grupos. Tenemos las costillas verdaderas que van a ser de la 1 a la 7, van a ser 7 pares que se conectan directamente al esternón por medio de cartílago costal, que el cartílago costal lo vamos a encontrar en la extremidad anterior. Y las costillas falsas que van a ser 3 pares que tenemos la 8, la 9 y la 10 que se conectan al esternón indirectamente o no se conectan en absoluto. Y tenemos las últimas 2 parejas de costillas que vamos a tener, que son la 11 y la 12, conocidas como costillas flotantes, porque estas quedan flotando, que no se van a conectar al esternón en absoluto. Tenemos que las características de las costillas van a ser que van a ser arcos cóncavos hacia adentro, que partiendo de la columna vertebral se distingue primero hacia afuera y hacia abajo hasta llegar al ángulo posterior, donde cambian su dirección y se encaminan hacia adelante y hacia abajo hasta el ángulo anterior. Tenemos que el tamaño de las costillas va a variar, aumenta su longitud progresivamente entre la primera costilla hasta llegar a la séptima, luego disminuye de la séptima a la 12ª. La configuración es que va a tener un cuerpo y 2 extremidades. El cuerpo va a contar con una cara externa y una interna. Su cara externa va a ser convexa y se observa el ángulo posterior y el ángulo anterior. La extremidad anterior vamos a encontrar el cartílago costal y en la extremidad posterior la cabeza, la tuberosidad y el cuello. Tenemos que las costillas incluyen 3 importantes accidentes anatómicos, lo que es la cabeza de la costilla, que vamos a encontrarla en la parte superior de la costilla que se conecta a la columna vertebral. El cuello de la costilla es una sección. También encontramos el cuello de la costilla, que va a ser una sección estrecha justo después de la cabeza de la costilla. Y también tenemos un tubérculo de la costilla, que va a ser una pequeña protuberancia que se encuentra en la parte posterior de la costilla. Tenemos que la primera costilla, la segunda y la 12ª costilla no van a contar con canal costal. De ahí todas las demás tienen canal costal. La primera costilla va a ser la costilla más corta de todas. Húmero. Es el hueso del brazo. Podemos decir que es un hueso largo. Tiene un cuerpo con 3 caras, 3 bordes y extremidades. En la cara externa del cuerpo encontramos la tuberosidad B deltoidea, donde se inserta el músculo deltoides. En la cara interna del cuerpo encontramos el canal bicipital. Acá se inserta el músculo llamado pectoral mayor
el músculo bíceps, el músculo dorsal ancho, dorsal mayor. Se inserta también el músculo redondo mayor. En la cara posterior del cuerpo encontramos el canal radial, por donde pasa el nervio radial. En el borde anterior del cuerpo está relacionado con la vía deltoidea. También lo podemos conocer como tabique. En el borde externo del cuerpo está el tabique. En el borde interno del cuerpo el canal bicipital. En la extremidad superior podemos encontrar la cabeza humeral, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico y dos tubérculos. El tubérculo mayor, conocido como troquíter, y el menor, conocido como troquín. La cabeza es como la tercera parte de una esfera en un ángulo de 130 grados. Tiene un cartílago que la recubre y sirve para articularse con la cavidad glenoidea del omóplato. En el cuello anatómico limita y da forma a la cabeza humeral. Separación entre tubérculos, pasa el canal bicipital. El troquíter o tubérculo mayor, lado externo de la cabeza, se insertan el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor. Se insertan en tres fosetas del troquíter. En el troquín o tubérculo menor, está por dentro del troquíter, después del canal bicipital, y se inserta el músculo subescapular. El cuello quirúrgico une la cabeza, el cuello anatómico, el troquín y el troquíter. En la extremidad inferior podemos decir que se forma una patita. Está constituida por dos partes, la tróclea y la región esfenoidal o cóndilo del húmero. Entre las dos partes hay un canal conocido como cóndilo troclear. Este separa la tróclea del cóndilo. La tróclea cuenta con dos caras, una interna y una externa, y una garganta. Una fosa coronoidea donde se inserta la apófisis coronoides del cúbito. En la parte posterior podemos encontrar la fosa olecroniana. Aquí se inserta y se articula el olecrano del cúbito. La fosa radial, esta se articula con la cabeza del radio, cuenta con dos apófisis laterales. La interna la conocemos como epicóndilo interno y la externa como epicóndilo lateral. El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano y se encuentra en la parte superior del muslo. El fémur se extiende desde la articulación de la cadera hasta la rodilla. La cabeza del fémur es la parte superior del hueso, que es esférica y se articula con la cavidad de la cadera, esto permitiendo el movimiento de la pierna. El cuello del fémur es la estructura que conecta la cabeza con el cuerpo del hueso, inclinándose hacia afuera y hacia arriba desde la cadera, y es una zona con alta predisposición a fracturas en personas mayores. Los accidentes anatómicos importantes del fémur serían, con primero, la cabeza del fémur, que es la parte superior del hueso que se conecta al hueso de la pelvis para formar la articulación de la cadera. Cuello del fémur es una sección estrecha justo debajo de la cabeza del fémur. Por último serían los cóndilos del fémur, que son los extremos inferiores del hueso que se conectan a la rodilla.